Concejales, autoridades, familiares de Fernando Martínez Beltrán, asociaciones, invitados y público en general. Buenas noches y bienvenidos al acto homenaje a Fernando Martínez Beltrán. Distinguido público, el pasado año 2022 se cumplieron 100 años del nacimiento de Martínez Beltrán, dramaturgo monfortino, cuyo auditorio en el que hoy nos encontramos lleva su nombre. Fernando fue una persona muy vinculada a Monforte y a la cultura de nuestro pueblo. Por ello, no podíamos dejar pasar el centenario de su nacimiento sin hacer un homenaje a tan ilustre monfortino. Y para conmemorar este centenario, hemos realizado en Telemonforte un programa especial Historia de mi pueblo. Para la realización de este programa, hemos contado con la inestimable colaboración de familiares y de varias personas muy afines a Fernando. En él nos cuentan detalles y curiosidades de su vida. El resultado de este trabajo es el documental que a continuación les ofrecemos. En el año 2022 se cumplieron 100 años del nacimiento de Fernando Martínez Beltrán, Juanón, monfortino ilustre, polifacético y carismático, autor de obras teatrales, cronista de la villa y fundador del Teatro de Cámara Jorge Juan. Hombre de fuerte personalidad, nunca pasó desapercibido y su legado nos ha llegado a través de su archivo personal donado por su familia al Ayuntamiento de Monforte y, como no, por medio de la memoria colectiva de todos aquellos monfortinos que lo conocieron y formaron parte de su importante legado. El 6 de julio de 1922 en Monforte, en la calle Castro Richard, nació Fernando Juan Martínez Beltrán. Hoy en Historia de mi pueblo, Inma Mayor, archivera municipal, vamos a hacer un recorrido por todos los lugares donde habitó este importante e ilustre dramaturgo monfortino. Así es, Encarnita. Entonces vamos a empezar por la casa donde nació y donde estaba la oficina de correos, donde era administrador su padre. La casa era la que ocupa hoy la farmacia de las Cuatro Esquinas. Y el nombre de Fernando le viene por la imagen del santo que había en la hornacina de la fachada de la antigua oficina de correos. El nombre de Juan, que era su segundo nombre, le viene por tradición materna, ¿no? Tanto su bisabuelo como su tatarabuelo eran Juan, como veremos más adelante. Sus padres eran Francisco Martínez Compán, que, como hemos dicho, fue el primer administrador de correos que tenía la oficina aquí, y su madre era María Celedonia Beltrán Pina, que era natural de Monforte. Y nada, vamos a continuar nuestro recorrido visitando otras de las casas que están vinculadas a su familia aquí en Monforte. Inma, aparte de Fernando Martínez Beltrán, ¿qué figura podemos destacar de la familia materna de él? Mira, pues de la familia materna de Fernando hay que destacar a Juan Bautista Pina Benito, que era su bisabuelo y que fue el primer alcalde que tuvo Monforte en el siglo XX. Él fue alcalde entre el año 1898 y 1903. Y la casa era la que vemos a nuestras espaldas, que era la Casa del Rincón, como popularmente la conocen, que se ubica en la Plaza Bonifacio Morós, que era la antigua Plaza de Santana, al lado del museo. También de su familia materna destaca la figura de su tatarabuelo, Juan Bautista Pina Pérez, que era natural de Alicante, que fue un afamado médico y cirujano y el primer presidente del Instituto Médico Alicantino. Pues aquí tenemos una fotografía de Juan Bautista Pina Benito, el bisabuelo de Fernando, que, como hemos dicho, fue el primer alcalde de Monforte del siglo XX. Y también, como curiosidad, que es la primera fotografía que conservamos de un alcalde. Tenemos que tener en cuenta que esta fotografía ya tiene más de un siglo de existencia. Juan Bautista Pina Benito nació en el año 1836 en Alicante, estudió filosofía. En 1855 fue nombrado subteniente del ejército con destino en Filipinas y en abril de ese mismo año también es nombrado oficial de nacionales de la Compañía de Monforte.
Se casó con Leonor Beltrán Martínez del Pozo, que era natural de Monforte. Aquí ejerció repetidas veces el cargo de juez y fiscal municipales, la presidencia de la Junta de Aguas y, como hemos dicho, también fue alcalde. Y bueno, añadir también que en la actualidad tiene una calle a su nombre, ¿no?, en honor a ese primer alcalde del siglo XX que tuvo Monforte. Vamos a continuar nuestro recorrido visitando otra casa vinculada a la familia materna de Fernando. Construida en 1803, hoy en día alberga lo que es la Biblioteca Pública Municipal. Pues sí, así es. Esta es la casa de la familia Beltrán. En ella nació el abuelo de Fernando, Juan Beltrán, y en ella luego vivió con su familia, con su mujer, Leonor Pina Beltrán, y sus hijos, Juan, Bartolomé, María, que era la madre de Fernando, Leonor y Concepción. Y bueno, esta casa estaba ubicada en la antigua calle de la Huerta, que es lo que hoy es la calle Juan de la Torre, y era una amplia y hermosa mansión, como se puede ver cuando visitamos la biblioteca, que en el año 1987 fue adquirida por el ayuntamiento para décadas más tarde, como bien ha dicho Encarnita, albergar aquí lo que es hoy en día la biblioteca y el archivo histórico municipal. Y bueno, para seguir hablando de Fernando y de su familia, vamos a ver los documentos que tenemos en el archivo histórico, porque casualidades de la vida, en la misma casa familiar es donde custodiamos el archivo personal que fue donado por la hermana de Fernando, Pascual Antonia Martínez Beltrán. Fernando era una personalidad muy fuerte, era muy inquieto, era muy tragabolas, como aquel que dice, y Fernando yo creo que hizo lo máximo por su pueblo, que fue crear la compañía de teatro y fue estar a punto para todo. Su carácter firme. Era un hombre con una firmeza y una seguridad absoluta en sí mismo. Yo creo que era el más inteligente de los tres. Creo que Fernando llamó la atención por la inteligencia que tenía. Era artista, era escritor, escribió varias obras de teatro dedicadas a personajes importantes como los de entonces, que era Concha Piquer, que era Juanita Reina, que eran todos estos de antes, él les sacaba punta. Para mí han supuesto los tres lo mismo. O sea, yo no puedo distinguir a un hermano de otro, porque los tres se han matado conmigo. Y los tres han querido estar para mí. Y entonces Fernando era, como si dijéramos, el más próximo, porque luego estaba Alfonso y luego estaba Paco, que era mayor. Paco hizo medicina, Paco hizo otros estudios. Y Fernando hizo lo de las oposiciones a correos, que fue por ahí, por donde mi padre le dijo, si quieres un plato de comida, gánatelo. Pues recuerdo con cariño Monforte en sí, cualquier cosa, la iglesia, ermita, las ermitas de San Pascual y de la Virgen de Orito. ¿Y qué más recuerdo yo? Recuerdo mucha infancia en Monforte, mucha infancia. Bueno, nos encontramos en las dependencias del Archivo Histórico de Monforte, donde se conserva el archivo personal de Fernando, que fue donado por su familia a través de su hermana, Pascual Antonia Martínez Beltrán, al Ayuntamiento de Monforte. Y gracias a ese archivo pues tenemos más datos sobre Fernando y también sobre su familia, concretamente sobre su padre. De su padre hay que destacar, de Francisco Martínez Compán, que fue el primer administrador de correos de Monforte,
que era popularmente conocido como Paco el Administrador. El 26 de mayo de 1920 se casa con una monfortina y tuvieron 4 hijos, Francisco, Alfonso, Fernando y Pascual Antonia. También hay que destacar del padre de Fernando su faceta cultural. De hecho, estaba muy vinculado al casino, como vemos en los documentos, tenía acciones del casino, y luego dirigió también la sección cultural Minerva, también del casino, donde realizó muchas actividades culturales y trajo a importantes conferenciantes. Fernando, como su padre, también fue administrador de correos, primero en la oficina que había en las 4 esquinas y después en la de la subida a la iglesia. Esa oficina ya la han conocido muchos monfortinos, de hecho hasta hace poco estaba ahí el cartel, ¿no? Pero sobre todo hay que destacar de Fernando su faceta cultural y artística. Bueno, pero antes de hablar de la faceta cultural y artística de Fernando, deberíamos centrarnos más en las opiniones que tienen de él y vamos a conocer parte de su historia por diferentes miembros, amigos y amigas de Fernando que estuvieron con él en el Teatro de Cámara Jorge Juan. ¿Recuerdas, Pura, cómo empezó todo esto? Sí. Escuchábamos que Juanón, el administrador de correos, quería tener hacer un grupo de teatro, convocó a los jóvenes que le interesara y que quisieran estar en ello. Nosotras, como siempre estábamos en todos los eventos, pues de las primeras que nos presentamos. Porque era una época en que pues no había nada en el pueblo para, no sé, no había pubs, no había nada. Nos reuníamos en el alto de la iglesia, y entonces él nos hizo reunirnos en la biblioteca y leíamos los libretos. Y era una reunión de amigos, de gente toda más o menos de la misma edad, en la biblioteca, leyendo los libretos, viendo los textos, seleccionando qué papel iba a hacer cada uno. Y hasta que llegó ya la época de los ensayos, pues ahí tuvimos una época que teníamos las tardes llenas y aprendimos a leer, a vocalizar. Fueron unos comienzos muy bonitos con Juanón. Éramos unos adolescentes que jamás habíamos hecho nada en teatro absoluto. Y sacó de nosotros, yo iba a decir éramos unos aficionados, no habíamos vivido nunca el mundo del teatro, y sacó de nosotros grandes actores. Anécdotas. Pues íbamos a estrenar la segunda obra, que ya habíamos estrenado con anterioridad otra obra, era El Lazareto. Íbamos a estrenar la segunda obra. Entonces, claro, en una escena que era bastante tensa, bastante dramática, pues yo, si de vez en cuando me decía ¡ay! Y me daba risa, pues entonces, claro, aquel se ponía rojo, tiraba el libreto, decía lo que fuera, nos decía, y yo siempre, eso es verdad, me asustaba mucho de verlo así. Y yo decía, ¿y don Fernando? A ver, si yo de verdad que se lo prometo, que cuando llegue el día yo lo voy a hacer bien. Y decía, es que hay que hacerlo bien aquí. Bueno, pues ya sí 2 o 3 veces y teníamos que cortar y él enfadado, al final ya me puse digo, yo en mi papel, toda muy metida en el papel, voy desarrollando esa escena y la libro. Yo a todo esto, esa escena, recuerdo que yo iba con un capazo simulando que llevaba frutas, melones, setas, pero llevaba moldes de magdalenas que mi madre tenía por la cocina. Decía, tú mete en un bolso lo que sea y luego pues haces como que lo vas sacando. Llega el punto en donde yo me reía, y yo no me reí, yo seguí en mi papel, cuando de momento me oigo, negro de risa, se echaba hacia atrás, riéndose, y yo entonces me quedé, me hirió a mí en mi amor propio, que cuando me había estado riñendo porque yo me reía, ahora que lo estaba haciendo tan de seguido, tan bien, para mí también. Que se riera él. Entonces empezó a reírse y se puso rojo igualmente, riéndose. Qué coraje no me dio que cogí el capazo de la nariz y empecé a tirarle, pero a él, los moldes, aquel esquivando los moldes de las magdalenas, los vasos, lo que llevaba, y cuando ya terminé, tiré el bolso, digo, no vuelvo más. Me bajé toda muy digna para abajo, escaleras para abajo, me fui a mi casa con mi intención de no volver más. Y empezó a mandarme emisarios, entre ellas, pues, Pura, que dice que vuelvas, que no sé cuánto, que venga, que venía Obdulia, bueno, y yo en mis 13, que no, que a mí se me debía una disculpa y que no.
Al final llega el sábado, yo estoy en casa con las ventanas abiertas, limpiando, y me lo veo aparecer, que él para venir, o sea, él era todo un señor, venir a una niña, y vino, yo de momento me lo veo, todo eso que era, abrió los brazos y dice, venga, que te perdono. Digo yo, ¿qué? ¿Sería yo el que tengo que perdonarlo? Dice, pues perdóname, pero vuelve. Y claro, yo que estaba deseando esa tarde mismo, y bueno, ya eso fue, pues eso, una anécdota de las tantas, claro. Yo siempre he hablado muy rápido, siempre he atropellado las palabras, y la lucha que tenía conmigo, no te aceleres, vocaliza bien, porque en un teatro, si vas atropellando las palabras, no se entiende lo que dices. Pero yo en mi día a día era esa forma de hablar, y en todos los ensayos era una lucha con que yo hablara con más despacio. Un día, cuando ya repetí la escena no sé cuántas veces, y una, y otra, y yo volvía, me dijo, bueno, salte un poco y relájate. Y me pasó lo de Concha, que me salga yo de aquí, una primera actriz como yo, Sor Elvira, que yo abría obra y cerraba obra, claro que me voy, pero me voy a mi casa. Es que éramos muy orgullosos. Y lo mismo, y él tenía un ego muy alto, ¿eh? Y vino, venga, Purita, venga, si estas cosas pasan con los mejores actores. Tú sabes que yo me relaciono con los mejores actores en Madrid, en los teatros, y estas cosas pasan, pero no hay que irse a tu casa y que tenga yo que venir, si no... Y bueno, pues nada. Sí. Pues cogimos una gran amistad. De hecho, fue mi padrino de boda, de esa relación y esa amistad tan buena que nació en la época del teatro. Sí, porque a él es que era una persona que oyes, pues, el que recuerda, es que era, es que... Y luego a él es que había que conocerlo, tenía un carácter muy fuerte. Y luego es que lo querías, lo demás ya era fácil. Y era una persona que es que era muy tierno, que la gente esa faceta no la conoció, pero era una persona muy cariñosa y muy tierno. Yo recuerdo que ya en esa última etapa, pues a mí me producía mucha ternura. Esa era digamos, porque primeramente era ese respeto, esa admiración. Luego siempre lo he admirado, pero además me producía ternura. Sí. Entonces yo iba a visitarle mucho con mi hija, y a mi hija le encantaba lo mismo que a mí, escuchar todo lo que él contaba. Y recuerdo que una vez le regalé una foto de la Purísima Antigua, que sabía por conversación de veces que él le tenía mucho, quería mucho esa imagen antigua, y se la amplié y se la puse en un marco, y le puse una dedicatoria, y se lo llevamos el día de su santo. Pues recuerdo que hasta lloró de la emoción, y dijo que siempre lo iba a tener con él, y luego de hecho se ve que pidió, y la tiene. La tiene en su panteón, esa foto que yo le regalé. Luego era una persona muy culta, muy cariñosa, y que había que conocer. Entonces, luego todos los que estuvimos en el grupo de teatro, todos le teníamos un gran cariño, pero había que conocerlo. Claro, había que conocerlo. Una gran persona. Pues fueron muchas sus facetas culturales: escritor, autor teatral, crítico de cine y de teatro, colaborador de medios de prensa y de radio, pero sobre todo debemos destacar que fue el fundador del Teatro de Cámara Jorge Juan. Pues así es, Encarnita, y muestra de ello tenemos, por ejemplo, aquí los estatutos del Teatro de Cámara Jorge Juan, luego este folleto del estreno de la obra El Lazareto de Fernando, con el que iniciaron su andadura el grupo de teatro, que se estrenó en el año 73 en el Cine Ibamir. Aquí, por ejemplo, tenemos también en su faceta, digamos, de escritor, poemas dedicados a la Inmaculada, del que era gran devoto, y después, sobre todo, tenemos que destacar los vínculos de amistad que lo unían a la famosa actriz española, directora y productora cinematográfica también, Ana Mariscal. Fruto de esa amistad es toda la correspondencia que nos ha llegado en su archivo personal, donde también destaca un folleto que recoge el homenaje que le hicieron desde el pueblo de Monforte a la actriz. Los inicios del teatro de cámara, recuerdo que me llamó Juanón un día y me dijo que si podría ir a la biblioteca, que iban a tener una reunión de gente joven del pueblo, para hacer una lectura
de una obra de él, ¿no? Entonces, pues sí, fui a la biblioteca y allí había gente, amigos y gente del pueblo, y leímos una obra de él. Pues vamos a crear un grupo de teatro en el Monforte. Yo no le di demasiada importancia, pero él se lo tomó en serio y enseguida hizo unos estatutos, hizo no sé qué historia, se fue a Alicante, consiguió una pequeña subvención, compró un magnetofón, compró no sé qué cosas, y para los gastos, pues de atrezo, ¿no? De si había que poner algún decorado o alguna cosa así, y ahí empezó todo. Después de la lectura de la obra esa, todo fue encarrilándose. Y eso es lo que hicimos, fue el Lazareto, detrás está la vida, creo que fue la primera, y esa la estrenamos en el Cine Iván Mir, con mucho éxito de público, que estaba todo el pueblo allí. Recuerdo que nos invitó una vez a mi cuñado José Manuel y a mí a una obra de teatro que se estrenaba en Madrid por una gran amiga suya, que era la actriz, en aquella época era una primera actriz de teatro y de cine en España, que era Ana Mariscal, con la que él tenía una gran amistad, con ella y con su marido, ¿no? Ella cada vez que venía a Alicante, venía a Monforte a visitarlo a él. Y recuerdo que nos dijo que en Madrid Ana iba a estrenar había montado ella una obra de un autor inglés, se llamaba J.B. Priestley. La obra, me acuerdo perfectamente, se llamaba Deja dormir al perro dormido. Nos vamos con él, mi cuñado y yo, y nosotros pues allí no conocíamos a nadie, pero él se movía como pez en el agua en ese ambiente. Él entró allí, nos llevó a todo, no faltaba mucho para el estreno. No, que tenéis que conocer al elenco de tal. A mí me presentaba como el actor del Teatro de Cámara Jorge Juan, coño. Y yo decía, joder, pues, no tenía importancia, ¿no? Y pues, bueno, bien. Y recuerdo haber ido a los donde ellos, los camerinos de todo el elenco. Nos llevó a todos. Este fulano de tal, ¿qué estáis ensayando ahora? Nos preguntaban esto, lo otro, como si fuéramos colegas. Y aquella gente, ya ves, eran profesionales del teatro, ¿no? Llega al momento de la representación y nosotros bajamos al patio butacas y él iba adelante y recuerdo que el estreno era para los amigos y la crítica. Y allí estaba Alfredo Marquerí, se llamaba. Era el crítico de teatro del diario ABC. El hombre era una institución en el periódico y todos temían su crítica, porque una mala crítica de este hombre, la obra duraba en cartel 2 días. Una buena crítica se ponía a hacer un montón de representaciones. Se ve que Juan no tenía con él muy buena relación, porque lo que hizo allí fue que se plantó delante de él y su mujer y le dijo en tono seco y cortante: están ustedes ocupando nuestras localidades. El hombre aquel se puso las gafas, lo miró, echó mano al bolsillo, sacó la entrada, efectivamente, no estaban en el sitio correcto. Hizo levantarse al crítico de teatro del diario ABC y nos sentamos nosotros allí. Y yo cuando se fueron digo, coño, don Juan, que esto está vacío y tal. No, ellos estaban sentados fuera de su sitio. Él era así. Él tenía el carnet de periodista y él trabajó para un programa de la COPE y algunas emisoras de allí de Madrid. Luego hacía muchas entrevistas que yo supongo que vendería a los medios de la época, al diario Pueblo, para determinadas revistas. A ver cómo presenta uno a un señor que dice que el que se agarra a un micrófono tiene la obligación de saber hablar correctamente porque el lenguaje es nuestra arma ofensiva y defensiva. Uno no se atreve a decir más que, señoras y señores, con ustedes, Fernando Martínez Beltrán. ¿Está contigo, José María? Yo creo que a priori estamos reconociendo el mal uso del lenguaje que hacemos en ocasiones o en muchas ocasiones, y quizá no sea tanto. No sé, señor Martínez Beltrán. Señor Rosselló, yo creo que desde luego no es tanto ni muchísimo menos. Yo lo que sí quiero deciros a todos, a Vicente, a Susana, a ti, incluso a nuestro Vicente Climent, a quien acabo de saludar,
que yo reconozco un mérito extraordinario a eso que estáis haciendo todos, el de espontáneamente tener que explicar y decir y noticiar y estar pendientes de que si se abre el micro, se cierra, si un compañero os dice algo. En fin, que yo reconozco un mérito extraordinario a lo vuestro y tengo que confesaros que me parece que en este momento el examinando soy yo de vosotros. Tan examinando me siento que estoy como un flan de nervioso porque no sé si después de esta campaña mía contra el mal uso del lenguaje yo incurriré en todos esos vicios que vengo a denunciar. Yo tengo un libro aquí que me regaló él, en el que hay un montón de fotos, en el que se ve que él estaba, pues, yo qué sé, pues, una de las fotos está con Giulietta Masina. Giulietta Masina era la mujer de Federico Fellini, el director de cine, ¿no? Otra estaba aquí, pues, con Carmen Sevilla, que le enseña un retrato al óleo que le habían hecho. Aquí está con una actriz italiana que se llamaba Alida Valli, era muy famosa en aquella época, con Lola Flores, con, yo qué sé, con Ana Mariscal, con Amparo Ribelles, con yo qué sé, un montón de gente, con Antonio Casas, con Jorge Mistral. No sé, en estas pocas, con Alfonso Paso, que era escritor de teatro también como él, no sé, muchísima, la gente de la intelectualidad madrileña, él se movía en ese aspecto. Y para hablar de su faceta literaria y como autor teatral, nos encontramos en lo que fue su casa, la Biblioteca Pública Municipal. Y aquí estamos con su bibliotecaria, que es Inés Poveda, y es la que nos va a hablar del fondo bibliográfico de Martínez Beltrán. Como ya se ha comentado, Martínez Beltrán fundó el Teatro de Cámara Jorge Juan. En Alicante, además, dirigió los grupos teatrales APAEX, Ateneo y Encuentro. Tuvo una extensa producción teatral representada por artistas y directores de renombre como Diego Serrano, Paco Herrero y Carmen Estrella, entre otros. De su obra destaca la fuerza de los personajes femeninos. Lo vemos en títulos como Diálogo con la muerte, Vacío, Después, entre otros. Y además, estas obras fueron representadas en ciudades importantes como Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, incluso Lisboa y, por supuesto, aquí en su pueblo natal, en Monforte del Cid. Y ya fuera del ámbito teatral, tiene otras publicaciones de las que contamos con un catálogo muy amplio dentro de nuestra sección local, y destacaríamos el libro Nuestro Monforte Insólito, Diccionario Monfortino, con frases típicas, voces, expresiones típicas de esta población. Y también destaca la revisión de las embajadas del año 1979, momento en el que era asesor literario de la Comisión de Fiestas. Y ya para terminar, contamos también con diversos artículos en la revista de Fiestas, que los escribió en el momento en el que fue cronista de la villa. Este nombramiento fue, si no recuerdo mal, el 26 de agosto de 1976. Este señor de Monforte tenía algo que no habíamos visto nunca. Era la capacidad de sabernos transmitir cosas que nunca habíamos visto. Bueno, después pasó unos años, el teatro bajó un poco aquello, y la mili, en mi caso, yo me fui a hacer el servicio militar y cuando vuelvo, no hacía ni 2 días que estaba por aquí, cuando me ve pues Antonio Ibarra Lledó, que era el Pancho, que había tomado las 3 banderas, y como tenía relación con él a través de la comparsa Contrabandistas, donde también estaba en la directiva y todo eso, pues me llama y me dice: Eduardo, quiero que seas el embajador contrabandista. Y yo, que nunca había pensado en eso, pues no supe qué decirle en el momento, pero la verdad es que tampoco me negué, me propuse, y sobre todo cuando me dijeron que estas embajadas habían sido modificadas o estaban siendo revisadas por don Fernando Martínez Beltrán y que pues de alguna manera ensayaría con él para aprender a decir las embajadas, en este caso la embajada contrabandista. Y eso hizo que fuera como una nueva era, una nueva época, puesto que don Juan
había recibido el encargo de revisar los textos de las embajadas que estaban un poco desatendidas en ese sentido, porque cada embajador pues de alguna manera las revisaba como le parecía, y el que tenía capacidad de hacer una copia la hacía a máquina y el que no, pues a mano. Entonces eso traía algunos quebraderos de cabeza al nuevo embajador de cada año. Bien, pues como festero no le conozco mucho, porque la verdad es que, quitado el tema que hemos comentado de ser embajador cristiano en la embajada de 1979, que son las que estamos hablando, lo que sé es que don Juan, o ya no sé si decirle así, o Fernando Martínez Beltrán, fue embajador de la comparsa Cristianos una vez anterior, creo que fue en 1940, con la ocasión de que la familia Santos, y él era muy amigo de una de las hijas o de la hija del señor Santos, Carmencita, entonces le propusieron a él, que como mucho tendría 20 o 20 y pocos años, entonces le propusieron ser embajador cristiano y dijo la embajada: sí que tengo relación con él a través de ese año 79 que yo pertenecía o me incluí una vez acabada la mili a la comisión de fiestas de nuevo. Entonces Fernando o don Juan era el encargado como responsable del aspecto literario de la comisión. Se hacía otro tipo de labores, todas relacionadas con la parte literaria, en este caso pues de filtrar y de controlar que los artículos de las revistas de fiestas pues fuesen de alguna manera coherentes con lo que pretendíamos conseguir, que era mejorar. Todo esto viene a colación con una reforma de la comisión de fiestas que en aquellos años se produjo, incluyendo a don Juan, que también además era cronista de la villa de Monforte, pues que participase en todas las acciones de alguna manera como asesor literario de la comisión de fiestas. En el año 82, pues a través de un pequeño artículo sin importancia, una anécdota casi de las circunstancias de unos jóvenes de Monforte, en este caso donde me incluyo con José Luis Mirambel, mi recién nombrada esposa, porque me casé ese mismo año, y un servidor, pues hicimos un pequeño escrito para el libro de fiestas. Fuimos a visitar a Mirambel, es un pueblo de la zona del Maestrazgo, en Teruel. Nos llamó la atención que se llamase así. Cuando llegamos allí nos sorprendió muchísimo más, porque la mayoría de la gente de ese pueblo, que es muy pequeño, que son 80 o 100 habitantes en aquellos tiempos, pues la mayoría se llamaban de apellido Monforte. Entonces nos llamó tanto la atención que creamos un pequeño escrito que no tiene ningún interés literario, y Juanón se enfadó. Don Juan o don Fernando Martínez Beltrán se enfadó muchísimo y prácticamente dijo que de ninguna de las maneras ese artículo se podía incluir. Bueno, pues aquello fue tan drástico el asunto que el presidente, que era el señor alcalde en aquellos tiempos, don Francisco Limiñana, pues defendió a los componentes de la comisión de fiestas, y se enfadó tantísimo el asesor literario, en este caso don Juan, que pidió la dimisión absolutamente irrevocable y se retiró de las fiestas en toda la trayectoria que yo conozco con él. Y él se enfadaba diciéndome, yo recuerdo aquella época, me decía: Eduardo, en España hay más de 6 pueblos que se llaman Monforte, ¿qué tiene que ver eso con...? Bueno, él se empecinó que no y que no y que no, y al final pues creó una ruptura importante en el aspecto literario dentro de la revista y dentro de la comisión de fiestas. Fernando fallecería en Novelda el 22 de septiembre de 2003. En homenaje al ilustre monfortino, el Ayuntamiento de Monforte del Cid decidió en el pleno del 1 de abril de 2014 dar el nombre de Fernando Martínez Beltrán, Juanón, como popularmente era conocido en el mundo artístico, al auditorio municipal. En esta última etapa de permanencia en Monforte, te encontraste de nuevo con amistades recuperadas y pasabas largos ratos en amena conversación con vecinos y amigos. Fuiste feliz. Tus visitas a la ermita de San Pascual y tu amor a la Purísima
te daban serenidad y consuelo. Anteriormente, en tus momentos de esplendor, diste a Monforte lo mejor de ti mismo, tu riqueza cultural, tu vocación literaria, tu amplitud de miras, tu extensa cultura. Creaste un grupo de teatro al que diste el nombre de Jorge Juan, representando a través de él obras famosas de señalados autores, despertando en aquel grupo de jóvenes actores el interés por lo bello y lo selecto. A través de los ensayos les inculcabas disciplina, exigencia, perfección, constancia, compromiso y responsabilidad. Un grupo fiel a ti que confiaba en tus proyectos y padecía tus exigencias y perfeccionismo. Y aun con todo, formasteis un grupo de amigos. No cabe duda de que la figura de Fernando Martínez Beltrán nunca pasó desapercibida y caló muy hondo en todos aquellos que lo conocieron. Un hombre que incluso en la distancia tuvo siempre muy presente a su pueblo y sus orígenes. Tu memoria y tus obras, patrimonio cultural monfortino, quedarán, como dice la estrofa del poema de Miguel Hernández, como una fontana que, eterna, en brotar persiste, como un sendero me iré y no acabaré de irme. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona. En la primera etapa de teatro en Monforte, y dirigidos por Fernando, fueron muchos los jóvenes que colaboraron con él, dando vida a los personajes creados por la imaginación del escritor. Hoy, afortunadamente, nos acompañan en este acto algunos de los jóvenes de aquellos maravillosos años que han participado en el documental. Así que ruego suban al escenario a parte del grupo de teatro de cámara Jorge Juan. Ellos son Concha Antón, Juan Ramón Mirambel, Pura Pérez, Santiago Benito, Vicente Pérez, Concha Mirambel, José Rafael Berná y Eduardo Mirambel. Bueno, como tenemos aquí una buena parte del grupo de cámara Jorge Juan, entre los cuales me incluyo, ¿qué les parece si les hacemos una representación leída de una de las obras de Martínez Beltrán? Pues nada, invito a los actores que ocupen sus asientos. Bueno, esta representación leída consta de 5 actos o partes. Cada escena será leída e interpretada por los actores que hemos presentado. En esta obra, los protagonistas principales son Victorio y Ana. Y para que todos podamos participar en esta representación, el mismo personaje, el de Victorio y el de Ana, será interpretado por diferentes actores, pero en cada momento sabrán de quién se trata. También quiero pedir disculpas desde aquí a Fernando, pues he tenido que recortar gran parte de su obra y dejarla en media hora cuando realmente una de sus obras podría durar más de hora y media. Así que desde aquí, perdón por el recorte, y va por ti, Fernando.
Estimado público, esto que ahora van a escuchar es una lectura de trozos de texto escogidos de una de las obras teatrales de Martínez Beltrán, Diálogo con la muerte. Esta primera escena nos dará una pista del porqué de su trágico título. Será leída por Pura Pérez como Delia y Concha Mirambel como Ana. Dos mujeres, cada una frente a la tumba de su difunto, Ana ante la de su esposo Fosco y Delia frente a la de su madre Isabela. La viuda le guarda un vivo rencor a la joven, resentida por la disputa de un mismo hombre en su historia de amor, y le critica haber abandonado a su madre en el lecho de muerte. Una y otra se reprochan lo que consideran una traición a las expectativas que de ellas debían tener sus difuntos, sus malas vidas, de acuerdo con la moral de Goro. Esto es el cementerio de Goro y estas sus gentes. Goro es un pequeño pueblo italiano de costumbres tradicionales donde las mujeres acuden al cementerio para hablar con sus muertos y consolar así las penas por dolorosos recuerdos. Giovanni, hijo. ¿Qué quiere, señora Ana? La vista ya me traiciona. ¿Quién es esa muchacha que está floreciendo de gladiolos la tumba de Isabela Mendacci? Señora, es su hija. ¿Su hija? Será la golfa, porque Germana está encerrada en un convento. Buenas tardes, señora Ana. ¿Es a mí? ¿Te atreves a hablarme a mí? No te conozco. Demasiado que me conoce. Usted vivía junto a mi casa y fue muy amiga de mi madre. Para llamarla madre, eres de una desvergüenza sin freno. Isabela solo tuvo una hija. Aquel otro pedazo de sus entrañas era una serpiente que ensució de pecado miles de sábanas de la ciudad. No vengas a profanar ahora este lugar, porque es de todas las que sentimos el dolor de nuestros muertos. Vete a hablar con tu madre a tu alcoba de ramera. ¡Cállese! Por lo que más quiera, cállese. Ella puede estar escuchándola. ¿Qué importa? Cuando se escucha desde la tumba, no pueden enrojecernos las verdades, por sucias que éstas sean. También a usted la están escuchando. ¿Y qué? Todo el mundo sabe que mi verdad es bien limpia. Tan limpia como para hacerse llamar madre de un hijo. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué hizo que llamaran Fausto Pistolecci al hijo de Vittorio Renato? ¿No hubiera sido más limpio llamarlo Vittorio Renato, señora Pistolecci? Eres una desvergonzada. Pobre respuesta la suya. ¿No tiene otra? ¿Sabe por qué se suicidó Fosco? ¿Pero qué se te ha ocurrido pensar, calumniadora? Mi marido no se suicidó. Estaba lustrando el cañón de su viejo fusil. Lustrando un fusil con bala que encañonaba su corazón. ¡Qué admirable puntería! Fue un imprudente. No, fue un engañado, con unos cuernos así de grandes. Descarada, faltona. ¿Quién se te ha ocurrido contar esta historia? Es un clamor de indignación y repugnancia hacia usted que se escucha en todo Goro. Pero a mí no ha tenido que contármelo nadie. Yo vivía junto a su casa y me enteré de todo. ¿Qué mentira viene a contar ahora a su pobre marido? ¿A ti qué te importa, mocosa? Pues claro que no me importa, pero fue usted la que empezó a buscar pelea. Siga quemando aceite y no se ocupe de mis flores. A Isabela le gustaban mucho los gladiolos, pero una tarde su tibio perfume inundó de tragedia el zaguán de nuestra casa. Usted lo sabe todo, era su amiga, y ese día estaba allí.
Veamos qué sucedió cuando ambos muertos, esposo y madre, aún vivían. Ana e Isabela eran vecinas y a través de la medianera de sus casas conocían de la otra lo que ellas creían íntimos secretos que, de manera insinuante, utilizaban para mortificarse con reproches la una a la otra. Ana se creía viuda sin serlo, pues su esposo había desaparecido en la guerra. Al sentirse sola metió en su casa como inquilino a Vittorio, que con el alquiler le ayudaba a sobrevivir. Mientras Vittorio vivió en su casa, Ana fue madre, y esto provocó que los vecinos dudaran de la paternidad del niño. Isabela tenía 2 hijas gemelas, la una recatada y devota, candidata a monja. La otra, sin embargo, era una joven alegre, desprendida de la rígida moral de su pueblo. Esta segunda escena será leída por Concha Antón como Isabela y Concha Mirambel como Ana. ¿Qué te trae por aquí? Nada importante. El gusto de hablar un rato contigo. ¿De veras? ¿No existirá una razón más poderosa? Por ejemplo, el mercado. Hay unas setas como melones. ¿Las has visto? No, no puedo hacer el mercado. Claro que no puedes hacer el mercado. Cada día podrás hacer menos cosas. Vamos, revienta. ¿Cuánto vienes a pedirme esta vez? Nada vengo a pedirte. Prefiero caer extenuada de hambre y de cansancio antes que volver a hablarte de mis apuros. Siéntate, pues, y perdona. Hablemos como 2 buenas amigas. Ve tomando nota. ¿Cuánto te debo? 2.500 del día 12. 2.700 del domingo. Y las 3.900 del mes pasado. Haz tú misma la cuenta. No es necesario. Toma, mi alianza. Con esto queda salvado todo. No puedo pagarte ahora, ni podré hacerlo en mucho tiempo. Y quiero estar en paz contigo mismo. Ponte antes en paz contigo misma. Te vale un consejo. Planta en la calle a ese hombre. Te está sacando los hígados. Ahora no trabaja. Sería inhumano. Con humanidad. Solo podrás poner potaje de hierba silvestre en la cazuela. Aunque me consta que de vez en cuando haces un extraordinario. ¿Qué tal te salió el pudding de marisco del viernes pasado? Ya me darás la receta. Un discípulo de don Vittorio le regaló 2 docenas de huevos y para que no se estropearan con el calor. ¿Cómo has dicho? ¿Don Vittorio? ¿Con qué ceremonial respeto hablas de él a sus espaldas? Siempre le trato así. No seas hipócrita. Solo tiene 2 metros la tapia que separa nuestros patios. Ya son 9 largos años los que vive en casa, pero es todo un caballero. Y tú, una gran señora. Guarda ese anillo. Piensa que puede venir alguien de pronto y pedirte cuentas. Ya es inútil hacerme ilusiones. Sé que mi marido murió. ¿Quién te lo ha comunicado? Don Vittorio. Estuvo en la ciudad, hizo unas indagaciones. Quiero decir, Vittorio. Claro, tenías que saberlo por él. Era el modo más eficaz de asegurarse esos menús a la carta. Entre tu alcoba y la mía no hay más que un tabique medianero. Más de una vez, a altas horas de la noche, he escuchado cómo le llamabas. Mi hijo se estaba muriendo, había que inyectarle. Tu hijo sanó y tú seguiste llamándole. Luego enfermé yo y él es practicante. Demasiado practicante. Y tú, una paciente demasiado impaciente. Le llamarían mis delirios. Ay, Ana, cuántos pecados de confesión no confesados han surgido de la inesperada revelación de un delirio. ¿Me estás llamando mala mujer? Digamos que te estoy llamando mujer. También lo eres tú. Y tus 2 hijas. A la vista está. Pero en mi casa no hay hombre. ¿Qué importa que no lo haya en tu casa? Si lo encuentras en cada esquina sin luz de goro. A ver si lo que tienes es cochina envidia. ¿Yo envidia de ti? Entra en mi cocina y verás qué rostidera de calamares tengo en el horno. Y mira,
mi anillo de casada, de viuda. Jamás se me ocurrió arrancármelo para pagar deudas atrasadas. A mí me ha sobrado el dinero. Pues con dinero no se compra lo que tú buscas sin encontrar para tus hijas. A mis hijas les han llovido los pretendientes. Solo han pretendido a Germana, la que va para monja. Pero para ella los hombres están de más. Es un cardo silvestre. ¿Quién te ha dicho que va para monja? ¿Te has olvidado de la altura de la pared de nuestros patios? Tú me lo has dicho a grandes voces. ¿Qué sabes tú de todo esto? ¿Te preocupa, Germana? ¿No tienes también otra hija? Y no es precisamente una santa. No me hables con medias tintas. Me abochorna tener que ser yo la que te diga cómo es tu hija. Siempre que se encuentra con Victorio, moviéndose, desarmándose, buscándole. En eso le llevas ventaja. Como tú lo tienes en tu casa, no hace falta que le busques. Te desvela tu propia obsesión. La de pensar siempre en ese hombre, el macho que se os escapa. Yo, sin proponérmelo, valgo para él infinitamente más que tú y tus dos hijas juntas. La una por timorata, la otra por inofensiva y tú por desvergonzada, aunque te reconcoman los celos. Mis celos no arrancan mallidos de inquietud, a pesar de mis 13 años de viudedad auténtica. Y nunca me avergoncé de llevar en mi anular esta alianza. No me cuentes más historias edificantes. No quiero deberte dinero y te pago con lo que es mío. Toma mi anillo y cóbrate sin más contemplaciones. Y mira, borra mi nombre de tu agenda. Ah, el amor, el amor. Ese instinto que nos orienta, que nos arrastra, como menciona el autor. Lo cierto es que Vittorio, el que fue inquilino y amante de Ana durante muchos años, se sintió seducido por Delia, la hija de su vecina, y se marchó del pueblo con ella. Aunque, como las pasiones van y vienen, al tiempo las dudas y el arrepentimiento surgieron en él. Esta tercera escena será leída por Pura Pérez como Delia y Santiago Benito como Vittorio. ¿Qué haces? Ya lo ves, viviendo mi vida. ¿No has salido? ¿Para qué? Te he estado esperando, deseando que vinieras. Tenía ganas de ti. Me ha sido imposible venir antes. Tendré que creer lo que me dices. ¿Enfadada? No, aburrida y desilusionada. Estaba trabajando. Ah, ¿has encontrado trabajo? Bueno, he dado unos cuantos pinchazos, me han dado la dirección de unos 6 o 7 pobres enfermos, he corrido de la ceca a la meca y he podido recoger unos cuantos billetes. Toma, es cuanto tenemos, además de nuestro amor. ¿Estás cansado? Sí. Ven, acércate aquí. Tendremos que salir a cenar. Yo necesito comer algo. No puedo pasar del aire. Yo no tengo hambre. Luego saldremos. Claro que si no te apetece tenerme cerca... ¿Por qué dices eso? No creo que te haya dado motivos. Podría hablarte de 50.000 motivos, pero no quiero discutir. Pero esto, Victorio, no es normal, ¿eh? Yo esperaba después de ti, después de toda una tarde sin vernos... Todo tiene su momento y su razón de ser. ¿Me quieres decir que estás arrepentido? Más que arrepentido, estoy inquieto, incómodo, hasta asustado. Es que hemos renunciado a todo. Creo que hemos dado un paso en falso. Es preciso reconocerlo, Delia. Yo no lo siento así. Eso deberías de haberlo pensado antes de obligarme. Cuidado con lo que vas a decir. Yo no te obligué. Fuiste tú la que me buscaste. No es elegante que me lo reproches. ¿Hablas tú de elegancia? Aquí,
sentados en una cama desvencijada y miserable, con unas sábanas llenas de remientos y un cuartucho maloliente. No, pero a este cuarto maloliente me has traído tú. Y no me arrepiento, porque contigo, Victorio, no me repugna. Contigo es diferente, te lo juro, Victorio. Pues a mí me repugna siempre. Yo estoy acostumbrado a otra vida. Habla claro, Victorio. ¿Qué proyectos tienes y qué piensas hacer conmigo? No puedo contestarte, pero esta situación es insostenible. Esto nuestro es falso y forzado. Pero bueno, ¿pero qué clase de hombre eres? ¿Y por qué no te respondes tú? Todo en ti son contradicciones. Solo en una ocasión reaccionaste como hubiera podido hacerlo cualquier hombre. ¿Te das cuenta de lo que quiero decirte? ¿Quieres que justifique mi frialdad contigo? Me he cansado de ti. ¿Me hablas de cansancio? ¿Si apenas has movido los pies? Está más claro. Te doy asco. Yo no te prometí que mi pasión por ti tuviera que durar toda la vida. Nada he firmado contigo y además no sé disimular. Siempre tuviste asco de mí. Siempre tuviste asco de todas las mujeres. No te conozco. Ahora me das asco tú. ¡Basta! No voy a permitir que sigan insultándome. Esto no es insultarte. Te insulta la cobardía de ocultar un defecto sirviéndote de mí. Yo no tuve inconveniente en descubrirme, y en eso nos diferenciamos. Es una vergüenza dejarse conducir por un instinto del que no somos responsables. No es lo que piensas. No has sabido interpretar mi sinceridad. Tú no me puedes dar asco, porque tú eres mujer y yo hombre. Pero me es imposible encauzar mis sentimientos hacia ti. Delia, me he cansado de esto. No me pongas una mano encima, ni vuelvas a tocar uno solo de mis cabellos. Tú sabías la clase de mujer que era yo. Tú sabías que no podías alargar más esta mentira. No podías mantenerte en un estado artificial. No puedes ni responderme. Si tratas de provocarme y me buscas para... ¿Buscarte yo? ¿A ti? Jamás. Me echaré a la calle a buscar lo que me niegas. No puedo aguantar más. He de buscar lo que tú no puedes darme. No he nacido para santa. No me escapé de casa para que me colocaras en un altar. Soy una mujer con necesidad de sentir. Y contigo, Victorio, no puedo más. ¡No puedo más! De manera inesperada, Fosco, el ausente marido de Ana, vuelve al pueblo. Había estado recluido en un campo de concentración durante cerca de 8 años. Conoce que su esposa había tenido un huésped durante ese tiempo y sus celos le llevan a sospechar de manera obsesiva que hubiesen sido amantes. Incluso le hacen dudar de la paternidad de su hijo. Cuando su sospecha se confirma y siente mancillado su honor, amenaza ante su esposa matar a Vittorio, el cual también había regresado al pueblo con la esperanza de que Ana le perdonara para volver con ella. Esta, temiendo la tragedia, busca y advierte a su amante en la posada en la que se aloja de las intenciones criminales de su esposo. Esta cuarta escena será leída por Juan Ramón Mirambel como Vittorio y Encarna Nadal como Ana. Huye de aquí, Vittorio, pronto. ¿Qué ocurre, Ana? No puedo decirte nada. Hazme caso. Debes marcharte. He venido sin que nadie me viera, para avisarte y me marcharé enseguida.
Cuando sepa que vas a hacerme caso. Una duda por tu parte puede desencadenar una tragedia. Algún día te lo explicaré. Vete, Victorio. Ahora puedes explicármelo. Es todo muy extraño, Ana. Lo es, sí. Pero no es el momento de decirte nada. Escapa lejos de aquí, donde nadie pueda saber tu paradero. ¿Ni siquiera tú? Ni siquiera yo. Es como si fuera el final de esto nuestro. Algo se ha roto definitivamente entre nosotros, ¿verdad? No es hora de analizar una situación. Están de más las palabras. Tienes razón. Nuestros mejores momentos los vivimos en silencio y con los ojos cerrados, solos los dos. Eran momentos auténticos. Yo tengo que decirte algo, Ana. Es que no quiero que me digas nada ahora. Actúa. Te suplico que te vayas. Hazme caso. Sin pérdida de tiempo, márchate. ¿Cómo puedes borrar de golpe algo que alimentamos durante 9 años? Nada se ha borrado. Está esculpido en mi vida, en mi alma. Me enorgullece mi amor por ti. Pregonaría a gritos que me perteneces por entero, que no ha habido en tu vida más mujer que yo. Puedes proclamarlo así. No ha habido otra mujer. Y sin embargo vienes sola a decirme que me marche. Sí. Alguien te busca para matarte. No puedo decirte más. Tu vida peligra y he corrido para avisarte. ¡Vete! Me iré si tú me acompañas. Juntos para siempre, Ana. No puedo hacerlo. Ahora me es imposible. Pero te prometo que te buscaré e iré a reunirme contigo. ¿Por qué separarnos ahora si hemos de encontrarnos después? Vayámonos juntos, Ana. No sé quererte a escondidas. Coge a tu hijo y escapemos. Eso no puede ser. Ahora eres tú la que vacilas. ¿No estás segura de tus sentimientos hacia mí? Lo estoy, más que nunca. Pero te quiero vivo, Victorio. Quiero para mí tu calor, tu cuerpo, el sentir de tus manos y el latir de tu pecho. Te quiero vivo, Victorio. Vamos, nada puede detenernos. Hoy hay algo que todavía nos detiene. Vete. Mañana me reuniré contigo. Donde tú me digas. Dime un lugar, una hora. Allí estaré con mi hijo, te lo juro. Mañana lo sabrás todo. ¿Dónde puedo encontrarte? En la encrucijada de los 3 caminos. En el roble de los brazos muertos a las 9 de la noche. No, más tarde. ¿A las 11? Mejor a partir de las 12 o de madrugada. No te impacientes si tardo. Puede surgir algún problema. Y ahora vete, escóndete, que nadie pueda descubrirte. Yo también he de irme. Quisiera acompañarte. No, qué locura. Nadie debe vernos juntos. Vete del pueblo sin entretenerte. Sí, me voy, no te preocupes. Ahora ya estoy más tranquila. A partir de mañana, todo será maravilloso. Ya ha empezado a serlo, Ana. Adiós, Victorio. Adiós no, Ana. Mejor decir te quiero. No hacen falta palabras. ¿Ni siquiera un beso sin palabras? ¿Para qué? Mañana, miles de besos. Mañana, miles de momentos. Mañana, amor. Mañana, locura. Mañana, cuerpo con cuerpo. Mañana, yo para ti. Hoy son vísperas, amor. Mañana todo, Victorio. Mañana. Mañana. La intriga, la inquietud por las alarmantes palabras de su amada solo encuentran alivio con la promesa apasionada que le hizo de un reencuentro definitivo, un ilusionante inicio de una vida compartida y plena, alejados del lugar donde debieron ocultar su amor. Pero Fosco tiene otros planes. Esta quinta escena será leída por Eduardo Mirambel como Fosco y Vicente Pérez como Victorio. ¿Es usted Victorio Renato? Sí. Traigo una carta. La escribió usted, ¿verdad? ¿Quién se la ha dado? Me la dio mi mujer. O se la quité yo. Soy Fosco Pistolechi y tengo derecho a hacerle algunas preguntas. Puede preguntarme lo que quiera. ¿Cuántos años ha estado viviendo con mi mujer? Llegué a este pueblo hace 9 años. Usted se acababa de marchar. Alguien me habló
de la situación de su mujer y fui a verla. Desde entonces viví en su casa y siempre pagué el alquiler con puntualidad. Hasta incluso cuando me fui, dejé el dinero en un cajón sin haber finalizado el mes. ¿Y por qué se fue a escondidas? No me fui a escondidas. Era un asunto personal que a nadie importaba. Ni siquiera a mi mujer. ¿Por qué había de importarle? Por la misma razón que en su carta le da una disculpa. No es una carta de disculpa, es de arrepentimiento. Yo me equivoqué. Usted le propone volver con ella. Los tres, mi hijo y ustedes dos. He visto nacer a Fausto. No es un extraño para mí. En una ocasión estuvo muy enfermo. Ana y yo luchamos sin descanso hasta que conseguimos arrancarlo de la muerte. Quiero a ese niño. ¿Fausto le llama padre? Pues verá. Respóndame. ¿Le llama padre? Sí. No vio en su casa más hombre que a mí. Pero Ana siempre le habló de usted y rezó a diario por su padre ausente. ¿O por su padre muerto? También por su padre muerto, cuando nos comunicaron que había fallecido. Eso lo inventó usted. Su mujer ha podido enseñarle un certificado en el que se acredita que usted murió. Pero, ¿quién fue capaz de atestiguar esa mentira? Ya no tiene remedio. Puede romper la certificación, pero no puede hacer lo mismo con las consecuencias. No hay solución. ¿Y qué hizo mi mujer cuando lo supo? Cuando se vio libre de mí. ¿Por qué la juzga tan severamente? ¿Qué respuesta quiere que le dé si usted ya la condena? No puede admitir que Ana pudo llegar a la desesperación. Sí. Al quedarse sola. Sí. Pero ¿y luego? Cuando se consoló, ¿qué hizo después? Lo que cualquier otra mujer en sus mismas circunstancias. Sobreponerse y refugiarse en el cariño de su hijo. Y tratar mi recuerdo y borrar mi recuerdo. Pero no, Ana no le olvidó ni un solo momento. Yo he vivido con ella y sé del luto por usted. ¿Y por qué la defiende con ese calor? Trato solo de contarle la verdad que usted ha venido a buscar. ¿Y su verdad? ¿Cómo se la ganó? No puedo consentirle. A mí me lo tiene que consentir. Quizás se lo deba consentir, pero no porque me asusten sus amenazas. Sería inútil que tratara de explicarle mis sentimientos con Ana. No los comprendería. No puede hacerse a la idea de que los dos luchamos en el mismo frente por el mismo ideal. Nuestro mismo ideal se llama Ana. Sí, cuando se ha vivido tanto tiempo junto a una persona. No necesito una justificación, solo necesito una respuesta. ¿Está usted enamorado de mi mujer? Eso es lo que trataba de justificarle. ¿La quiere usted? Sí, la quiero y la necesito. Los dos la necesitamos y posiblemente ella nos necesite también a los dos, pero por separado. No son posibles dos hombres en su vida. Yo soy el recuerdo que vuelve, pero la sombra de usted entorpece mi plan. ¿Quiere desprenderse de mí? Sí. Y he venido a exigirle que desaparezca. He escrito una carta en la que declaro que me voy a suicidar. Y usted escribirá otra análoga. No podrá culparse a ninguno de la muerte del otro, pero uno de los dos ha de morir. Nuestros disparos sonarán al mismo tiempo, y el que haya quedado de los dos... ¿Un desafío? Pero eso es una locura. Yo le puedo jurar que entre Ana y yo jamás hubo un solo acto de menosprecio hacia usted. Y yo quiero creerle. Pero no puedo evitar que mi propio hijo le llame padre.
y no tengo fuerza moral para prohibírselo. Usted sabrá ganarse al chico. No, le ganará el que haya quedado de los dos. A las 3 de la madrugada, detrás de las tapias del cementerio, es sitio y hora de quietud. Nadie nos molestará. Le espero. No iré. ¿Acaso tiene miedo? No, me asusta la muerte. Pero es cobarde lo que usted pretende que hagamos. Esa es la solución del fracasado. El valiente lucha hasta el fin. Este es el fin de mi lucha. Ni siquiera ha sido el principio. Es usted el que tiene miedo de mirar al frente. Yo siempre seré el vencido. Aunque le derribara 1 y 1000 veces, usted se volvería a levantar. Yo busco lo que usted llama una solución fácil. La del fracasado, la del resentido. ¿Comprende ahora por qué uno de los dos ha de desaparecer? Esta noche, a las 3, allí estará usted. De acuerdo. Allí estaré. En el lugar acordado, a la hora prevista, se produjeron 2 detonaciones de disparo que Ana y todo el pueblo pudo escuchar. ¡Fosco! Victorio, ¿qué ha pasado? ¿Y mi marido? ¿Dónde está mi marido? Ahí. Yo no he sido. Por ese Dios que nos escucha y que lo ha visto todo, yo no he sido. Yo he disparado al aire. Ana, espera. ¡No, Victorio! ¡Nunca más! ¿Esto nuestro? ¿Con el precio de su sangre? No. ¿Comprendes, Victorio? Ahora es cuando mi marido empieza a vivir. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y por vuestra atención. Este es el grupo de teatro de cámara Jorge Juan, que precisamente este año cumple 50 años desde su creación. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y ahora invito al concejal de Cultura, Juan Manuel Sabater, que suba y cierre el acto. Muy buenas noches. Si toso o me escuché la borrada, lo siento mucho, estoy un poquito acatarrado. Dicho esto, debo decir que es un placer estar aquí frente a ustedes para conmemorar la memoria de un monfortino destacado. Una personalidad versátil e inquieta que llega hasta nuestros días a través de la memoria de quienes lo conocieron y de su obra. Hablamos ni más ni menos de Fernando Martínez Beltrán, hablamos de Juanón. Antes de nada, debo dar la enhorabuena y agradecer a Encarnita Nadal e Inma Mayor por llevar a cabo este maravilloso acto. Pido un aplauso, por favor. Cómo no, a todo el grupo de teatro amateur Juanón por su inestimable aportación para estar hoy aquí. Otro aplauso. A continuación voy a entregar unos diplomas por este maravilloso acto y para ello invito a subir al escenario a los colaboradores del Atrecho, a Paquita Terol Carrasco, a José Sebastián Dabó López, a Francisco Vicente Martínez Ibarra. Un aplauso.
Bueno, os voy llamando y os acercáis, por favor. Pura Pérez González. Concha Antón López. Concha Mirambel Miralles. Eduardo Mirambel Crespo. José Rafael Berná Salas. Juan Ramón Mirambel Miralles. Santiago Benito Mirambel. Vicente Pérez González. Francisco Vicente Ibarra Martínez. Paqui Terol Carrasco. José Sebastián Dabó López. Y por último, pero no menos importante, Éncar Nadal Muñoz. Bien, como iba diciendo, este es un momento muy especial. Hoy conmemoramos los 100 años del nacimiento de Fernando, nacido en 1922 en el edificio que hoy ocupa la farmacia de las Cuatro Esquinas. Fue escritor, autor teatral, crítico de cine y teatro y periodista. Asimismo, cultivó amistades con muchos artistas de los 60 y de los 70. Una buena muestra de ello fue su gran amistad con la actriz, directora y productora Ana Mariscal. A nivel local fue el director y fundador del Teatro de Cámara Jorge Juan, grupo que se inició en 1973 con el estreno de su obra El Lazareto, en el antiguo Cine Ibamir. Traspasando fronteras, en Alicante fue el director de los grupos de teatro Encuentro, Ateneo y Apaex. Además, firmó y produjo grandes obras donde los personajes femeninos empoderados eran y son una seña de identidad. Después, obras como Después, La noche estrellada, Diálogo con la muerte, Vacío o Requiem por una vampiresa fueron representadas en grandes ciudades como Lisboa, Valencia, Madrid o Barcelona. Con este currículum podemos afirmar que Fernando y Cultura, o qué más da, Cultura y Fernando son sinónimos. Nuestro dramaturgo, crítico, periodista y un largo etcétera de más calificativos que podríamos nombrar es el ejemplo perfecto de personalidad que crea cultura, pero sobre todo es un orgullo afirmar que es monfortino. Hablando de cultura, la cultura no nace de la nada. Si bien en muchas ocasiones es espontánea, la cultura tiene padres, abuelos, hermanos, vecinos, amigos. En la mayoría de casos nos llegan costumbres, refranes o formas de actuar que nos son tan naturales como respirar. Eso que nos llega huérfano de autoría tuvo nombres que hoy están olvidados. Por suerte, hoy tenemos la fortuna de no olvidar. Todo lo contrario, hoy estamos para recordar. Porque Fernando era y es cultura, quiero invitar al escenario a sus familiares porque, como ya he dicho, la cultura tiene padres, abuelos y hermanos. Invitamos al escenario a Manuel Martínez Corral, sobrino de Fernando. Un aplauso, por favor.
finalizar este pequeño periplo por la vida de don Juan, como le gustaba que le llamasen, debo mencionar que desgraciadamente falleció el 22 de septiembre de 2003. Sin embargo, la talla de su obra y su personalidad marcada sobreviven como una huella en la arena que no se doblega frente a la marea. Porque la cultura es memoria, gracias a todos y todas por asistir y estar aquí. Porque la cultura es esfuerzo y, ¿por qué no?, amor. Gracias al grupo de teatro amateur Juanón y a la familia de nuestro homenajeado. Porque la cultura es legado. Gracias, Fernando Martínez Beltrán. Gracias, don Juan. Gracias por escucharme.